¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar. Hola, hola queridos oyentes de Bésame y amantes de la vida saludable. Estamos aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana. Soy Diana Giraldo, cirujana plástica, su especialista en oncología. Y hoy, como todos los viernes, estoy feliz porque llegó la hora más saludable de toda la semana, así que suban el volumen a su salud. Estamos en el último día de un mes muy importante, el mes de la lucha contra el cáncer gástrico. ¿Cuántas veces hemos sentido acidez, llenura, dolor de estómago? ¿Y cuántas veces hemos pensado que es simplemente estrés o que fue una mala comida y dejamos pasar estos síntomas? Y muchas de estas veces puede llegar a ser la causa o el síntoma de una enfermedad mucho más grave, el cáncer gástrico. Hoy vamos a hablar de este tema de manera responsable, clara, sin alarmismo, pero brindando información muy importante para ustedes. Cada vez que dejamos pasar un síntoma, estamos dejando pasar una oportunidad, y cada vez que vemos esta entrevista o se la mostramos a algún familiar o a alguna persona que pueda estar presentando estos síntomas, estamos ganando una oportunidad de diagnosticar esta enfermedad. Es por eso que hoy nos acompaña un especialista muy importante, un especialista que es el único cirujano gastrointestinal de todo el departamento del Tolima. Es la persona que más sabe sobre esta enfermedad en nuestra región. Él es el doctor Diego Andrés Buitrago, médico y cirujano de la Universidad del Rosario, cirujano general de la Universidad Javeriana y cirujano gastrointestinal y endoscopista del Instituto Nacional de Cancerología en convenio con la Universidad Militar Nueva Granada. Doctor Diego Buitrago, muchísimas gracias por aceptar esta invitación en su apretada agenda para poderle enseñar a todos los oyentes todo lo que tienen que saber acerca del cáncer gástrico. Muchas gracias, doctora Diana, por la invitación, y definitivamente es un tema muy importante, es un cáncer en nuestra geografía de gran importancia, aunque muchas veces casi que olvidado, y pues genera una carga importante en la salud de todos los colombianos y de los tolimenses. Bueno, ya lo oyeron, estamos aquí con el doctor Diego Buitrago, es el único cirujano gastrointestinal de la región, así que no pierdan esta oportunidad y escríbanos todas sus preguntas al 310-619-0556 para aprovechar y resolver todas las dudas que tengan acerca de esta enfermedad. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a entrar en materia y vamos a hablar un poquito acerca de la carga de esta enfermedad en nuestro departamento. ¿Qué tan frecuente es y qué tan mortal es esta enfermedad en el departamento del Tolima y en nuestro país? Bueno, doctora, pues el cáncer gástrico en nuestro país es de gran importancia. Es digamos, mirando poblaciones generales, si no las divides en hombres y en mujeres, es el cuarto cáncer más común y siendo el tercero más o menos de los hombres y el quinto en las mujeres, y es el cáncer que tiene mayor mortalidad, o sea, que genera mayor mortalidad por cáncer en el país. Más o menos a 2022, Globocan, que es como la agencia de las Naciones Unidas para el Observatorio de Cáncer, en Colombia registró más de 6.900 muertes por cáncer gástrico en Colombia. En la región del Tolima, números específicos no tenemos como disgregados. Sabemos por la cuenta de alto costo que es la mayor causa de muerte por cáncer en el Tolima, y la región andina y en especial el Tolima tiene una de las incidencias más altas del país. Bueno, dato importante, hablando de una enfermedad que es la más mortal de nuestro país y la más mortal de nuestro departamento, hablando de cáncer. Habíamos dicho que el cáncer en mujeres más mortal y más frecuente es el cáncer de seno, pero en general, tanto hablando de hombres y mujeres, es el cáncer gástrico. Por eso es que es tan importante saber de esta enfermedad que, como tú bien dijiste al principio, es tan olvidada. Bueno, doctor, ¿y en qué edades se presenta con mayor frecuencia esta enfermedad? Digamos que tradicionalmente el cáncer gástrico ha sido una enfermedad de mayores de 50 años, tanto en hombres como en mujeres, siendo más de un tipo histológico que nosotros llamamos en tipo intestinal,
pero en la última década tal vez lo que hemos estado viendo es que se está generando cada vez más en pacientes jóvenes. Entonces, pacientes entre los 20, 30, 40 años es un diagnóstico que va aumentado. Digamos, el cáncer gástrico en otros países ha disminuido, en países desarrollados como Estados Unidos o en Europa ha caído la incidencia del cáncer gástrico, pero los nuevos casos cada vez son más de pacientes jóvenes. Y además son cánceres que nosotros llamamos proximales, es decir, de la zona alta del estómago, y esos cánceres tienden a ser de un tipo histológico que se llama difuso, que es mucho más agresivo, tiene un curso mucho más rápido y lastimosamente pues es mucho más difícil de tratar. Doctor, ¿y usted a qué cree que se debe esa alta incidencia de esta enfermedad en nuestro país y por qué cree que va en aumento en personas jóvenes? Yo pienso que como la mayoría de cánceres estamos obviamente en un cambio de nuestros hábitos de vida que son cada vez más sedentarios, cada vez comemos peor, seguimos consumiendo tóxicos como es el cigarrillo, como es el alcohol. Y en nuestro país hay una gran incidencia y prevalencia de una infección por una bacteria que se llama el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es considerado por la ONU como un carcinógeno tipo 1, es decir, es un elemento o es una infección que genera directamente o puede llevar a la generación de cáncer gástrico directamente. Y se estima que en Colombia, más o menos lo aproximado, nadie tiene un estudio poblacional completo, pero se estima que más de la mitad de la población de los colombianos estamos infectados con Helicobacter pylori, o sea, 50 o 60% más o menos. Importante dato, y ahora vamos a hablar un poquito más a fondo de esta bacteria, de cómo diagnosticarla, de cómo saber que la tenemos. Pero hablemos primero de eso que nos mencionabas, de que nos alimentamos mal en los países en desarrollo y que esta es una de las principales causas. ¿Qué de la alimentación puede llegar a ocasionar el cáncer gástrico? Digamos que siempre se ha estudiado sobre todo las dietas ricas en sal por la producción de unos elementos que se llaman nitratos que facilitan las mutaciones en las células. Y pues no es ajeno a nuestra culinaria el cocinar alto en sal, el tener carnes curadas, el tener ese tipo de comidas que pueden generar esto. Además, pues el consumo de alcohol y lastimosamente seguimos siendo un país donde el saneamiento básico todavía no es el ideal y la contaminación por Helicobacter pylori es oral, es con lo que comes, es con lo que lavas o con lo que preparas tu comida y por ahí se presenta la infección. ¿Y qué otros elementos de nuestra alimentación pueden causar también estos nitratos? Yo he oído hablar de la comida quemada, es decir, cuando tú dejas quemar la arepa, cuando consumes la carne con el carboncito quemado. ¿Es cierto que eso también produce los nitratos? Pues realmente que uno tenga como un estudio donde diga que este tipo de comidas, no lo sé, pero puede que esa carbonización de la comida genere elementos químicos que favorezcan la aparición o la formación de esos nitratos. Pero realmente los nitratos se acompañan de las carnes curadas, de las cosas que enlatamos, de las cosas que están preservadas. Entonces, no sé, los pepinillos, las aceitunas, que ahorita para esta época pues vamos a consumir mucho, que el jamón serrano, que todas esas cosas que duran mucho tiempo en sal para conservarse, llevan a la generación importante de esos nitratos. Dato muy importante, lo que siempre hemos hablado aquí, todo lo natural, los alimentos naturales, tratar de evitar los procesados, los conservantes, los enlatados, muy buen dato. Bueno, doctor, y hablando de alimentación, ¿qué papel juega el café, los alimentos ácidos como el limón y demás? Hay muchos mitos alrededor de esos alimentos en cuanto a la generación del cáncer gástrico. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, definitivamente el café no tiene ninguna relación conocida. Excelente dato, porque nos encanta el café. De hecho, sí, estamos tomando café. Limón tampoco, digamos, los ácidos como tal no es que generen gastritis crónica, pueden empeorar los síntomas de los pacientes, porque pues si
Si lo que tengo es ácido y le echas más ácido, pues puedes sentir más molestias, pero no es que acelere el proceso del cáncer. Sí puede perjudicar de pronto a las personas que tienen reflujo, pero el reflujo ya es una cosa que nos influye en otro tipo de cáncer, que no es el tema de hoy, que es el cáncer esofágico, pero no, realmente sería más como un mito, por decirlo así. Bueno, aclarado el mito. Doctor, ¿y los alimentos picantes que tanto gustan en México tienen relación con el cáncer gástrico? Ahí el tema es un poquito más como oscuro, por decirlo así. Digamos, sí sabemos que el picante es un inflamatorio, entonces sí propicia la inflamación crónica de la mucosa, pero sí ha habido estudios mirando la relación con cáncer gástrico, pero realmente los que han sido positivos realmente hablan de un consumo muy exagerado, un consumo diario alto de los picantes, pero como una cosa ocasional, como para agregarle de vez en cuando a la comida, realmente no es que tenga un riesgo importante. Bueno, es donde aplica el dicho que dice que todo en exceso es malo, es decir, hasta cierto punto no genera riesgo. Bueno, ¿y el estrés? El estrés, pues, el estrés como tal, no, pero el estrés es un facilitador de todo lo gastrointestinal. Como yo le digo a mis pacientes en la consulta que tienen esos dolores y tienen estas cosas, pues hay el eje entre la cabeza y el intestino lleva más de 50 años descrito. Sabemos que existe, sabemos que si yo me estreso voy a tener más síntomas y puede de pronto empeorar como nos cuidemos. Entonces puede de pronto facilitar que no estemos atentos a los signos crónicos, que permitamos que una gastritis crónica se perpetúe y que de pronto lleve a ya un proceso atrófico que ya puede llevar a algo preneoplásico. Pero digamos que si uno buscara una relación directa, de pronto no la encuentra como Suma, pero, es un factor importa, claro. que puede, unido a otros factores, ser también causante. Y el factor hereditario, ¿qué papel juega en el cáncer gástrico? Digamos que el cáncer gástrico como tal, la vía hereditaria existe. Hay una mutación específica de una molécula que es el gen que produce una molécula que se llama la decaderina y existe como tal el cáncer gástrico hereditario, pero es de poblaciones muy específicas, de ascendencia judía en ciertas partes del mundo. En Colombia no tengo muy claro si hay descrito alguna población específica de cáncer hereditario, porque el cáncer gástrico normalmente es esporádico, es decir, no se heredan de padre a hijo y eso, pero obviamente cuando uno tiene un familiar con cáncer, pues tiene un riesgo mucho más alto de presentar ese cáncer. Y tiene que estarse haciendo estudios con mayor frecuencia. Sí. Bueno, doctor, ahorita hablemos un poquito de prevención. Si la principal causa de cáncer gástrico es la infección por Helicobacter pylori, ¿cómo podemos hacer para prevenir específicamente esta infección? Digamos que la prevención es difícil. Como ya te había dicho, uno consume la bacteria. El problema es el dónde la consume, digamos, porque viene de la parte de cómo manejo mis alimentos, la limpieza del lugar donde se hacen. A muchos de mis pacientes que digamos la infección es común y la reinfección es común. A veces tenemos pacientes que tratamos y a los 6 meses vuelven y otra vez están infectados. Entonces la recomendación que yo más doy es cocine en su casa, coma en su casa, vigile la higiene en su casa, porque cuando salga a comer, si usted sale al restaurante, al puestico de comidas, no es por demeritar a nadie, pero muchas veces las cocinas, por el afán y por el movimiento y por todo eso, pues hay una contaminación cruzada de todo y es muy fácil contaminarse. Entonces, pues obviamente comer sano, coma verduras, coma frutas, trate de no intoxicar su cuerpo con alcohol, con cigarrillo, y la higiene de lo que usted come, pues eso es muy importante. Y el lavado de manos, la higiene antes de comer, bueno. En general,
estos son los principales factores de riesgo. Y cuando una persona tiene estos factores de riesgo, es decir, bueno, los que ya mencionabas, la obesidad, consumo de cigarrillo, consumo de alcohol, sedentarismo, infecciones recurrentes por Helicobacter, familiares con cáncer gástrico, ¿qué deben hacer para detectar precozmente esta enfermedad? Pues la herramienta más adecuada para detectar cáncer gástrico es la endoscopia digestiva. Digamos, las recomendaciones cuando uno tiene factores de riesgo es que después de los 40, antes de los 50 años, ya tenga hecha una endoscopia digestiva. Y pues generalmente en la endoscopia lo que hacemos es tomar unas muestras a la mucosa gástrica para detectar gastritis crónica, trófica, y en esa oportunidad también generalmente el patólogo logra decirnos si el paciente está infectado con la bacteria y podemos iniciar un tratamiento. Bueno, y si yo no tengo factores de riesgo y no tengo síntomas y quisiera ser muy acuciosa, así el seguro no me lo cubra, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Cada cuánto debiera hacerme una endoscopia para poder diagnosticar precozmente esta enfermedad? Yo creo que toda persona por encima de los 50 años debería tener una endoscopia hecha en general. Y si tiene los medios, pues hacérselas, digamos. Es difícil que se la vayan a pasar como un examen de tamizaje, porque en nuestro país y en la gran mayoría del mundo no hay programas de tamizaje para cáncer gástrico, solo hay en 2 países, que es Japón y Corea. Pero diría yo, si usted tiene los medios, tiene las facilidades, por encima de los 50 años debería tener un estudio endoscópico. ¿Y repetirlo cada cuánto sería su recomendación? Si es normal, uno puede tener un periodo incluso de 3, 5 años para realizarse la siguiente, pero digamos en algún lugar del mundo hicieron un estudio con una paciente que nunca se intervino por su estado general de salud y le encontraron una lesión muy temprana. La paciente no quiso hacerse ningún tratamiento y lo que hicieron muy juiciosos fue hacerle endoscopias muy seguidas es por ahí cada 6 meses, y se dieron cuenta que del desarrollo de algo premaligno al desarrollo de un cáncer, ya lo que nosotros llamamos localmente avanzado, la duración fue más o menos de 2 años con algunos meses. Entonces generalmente yo diría, usted tiene una endoscopia normal o con gastritis crónica, porque endoscopias normales son muy raras, casi toda la población adulta tenemos algo de gastritis, y tuvo una infección, se le trató, pues no deje pasar más de 2 años, 2 años y medio para hacerse de pronto un control. Ok, y si es normal y no tiene antecedentes de infecciones ni gastritis, cada 3 años. Sí, cada 3 años sería un periodo bueno. Bueno, y hablando de cáncer, todos sabemos que el cuerpo habla y por lo general uno debe prestarle atención a los síntomas. Pero el problema con el cáncer gástrico que hace que se detecte tan tardíamente es que los síntomas son muy inespecíficos y que a todos nos dan agrieras, acidez, sensación de llenura, dolor de estómago. Entonces, ¿cómo hace uno para saber cuándo un síntoma sí es de preocuparse y cuándo no? Sí, digamos, lastimosamente en su estadio temprano, en sus fases iniciales, el cáncer gástrico de hecho no puede ni generar síntomas, digamos, es un proceso que comienza muy pequeño y los síntomas no se correlacionan con la aparición o no de cáncer. Síntomas de alarma que sí nos tienen que hacer pensar obviamente en esto es cualquier sangrado digestivo, es decir, vómito con sangre, popó negro o incluso deposición con sangre. El tener vómito que es muy frecuente y que a pesar de la toma de medicamentos continúa, una pérdida de peso no explicada. A los pacientes que les hacen estudios regulares también la anemización no clara, entonces muchas veces, y de hecho lo vemos en la clínica, unos de mis mejores aliados son los hematólogos, porque ellos les llegan los pacientes a estudios de anemia y terminan ayudándonos a descubrir pacientes con cáncer gástrico. Y el dolor crónico, el problema del dolor abdominal es que a uno le puede doler el abdomen por muchas cosas.
Entonces lo que yo sí pienso es que si usted tiene esos síntomas de gastritis, de reflujo, de dolor, pues muchas veces el médico general va a iniciar un tratamiento empírico, es decir, le va a dar un inhibidor de bomba, le va a dar un protector de mucosa como la famosa Milanta, el famoso Gaviscon. Pero si a pesar de eso el paciente persiste con las molestias y no hay una resolución, lo más recomendable es pasar a un estudio. En este caso, el estudio recomendado sigue siendo una endoscopia. Entonces, si usted es un paciente que tiene síntomas de larga data, que no mejora a pesar del tratamiento, lo recomendable es que se haga una endoscopia. Así sea que la endoscopia después salga solo gastritis, pero por lo menos ya usted descartó que no tiene otra cosa en proceso. Y además detectó precozmente una gastritis que en muchos casos puede o enmascarar un cáncer o causar un cáncer, ¿no es así? Sí, la gastritis es un paso previo a, sobre todo la gastritis que nosotros llamamos atrófica, que es la de la pérdida progresiva de la mucosa, que puede llevar a una cosa que se llama la metaplasia y luego la displasia, y ese ya es el paso previo a la aparición del cáncer como tal. Bueno, doctor, ¿y usted qué le diría a todas aquellas personas que teniendo los síntomas y sabiendo que deberían hacerse una endoscopia no se la hacen por miedo al procedimiento, al dolor y a todo lo que esto ocasiona? Sí, digamos, es entendible porque pues obviamente es una invasión a su cuerpo, vamos a ingresar un equipo, un tubo básicamente por la boca y vamos a revisar su estómago, pero realmente es un procedimiento muy seguro. La complicación más grave que puede tener una endoscopia se llama la perforación, porque estamos hablando de una víscera hueca que se expande, que se puede romper, pero las perforaciones se dan en uno en 1000, en uno en 10.000, pues incluso más, en uno en 10.000 procedimientos que hacemos. En algunos lugares puede ser molesto, no debería ser doloroso, pero puede llegar a ser molesto si se lo hacen despierto. Pero ya, digamos, en otros muchos lugares, por ejemplo en Clinaltech, tenemos como protocolo hacer esos estudios bajo sedación, el paciente es valorado por un anestesiólogo, se le da una sedación en la cual el paciente está tranquilo, se le hace su procedimiento y generalmente estas sedaciones producen amnesia, entonces cuando él despierta no recuerda, si es que sintió algo, no lo va a recordar de todas maneras y pues es muy tolerable. Bueno, doctor, yo le quiero contar que yo me he hecho 3 endoscopias en mi vida y en una de ellas tuve la experiencia de hacérmelo sin anestesia y me parece terrible, es la peor experiencia que he tenido y realmente bajo sedación, como tú dices, no se percibe, no se recuerda y es una experiencia completamente indolora y tranquila. Entonces, pues qué bueno contar con instituciones que hacen la endoscopia a pesar de que el costo es mayor para la IPS, bajo sedación para la tranquilidad y el bienestar de los pacientes. Bueno, doctor, y a partir del momento en el que te haces una endoscopia y te detectan un cáncer gástrico, ¿qué debería hacer el paciente? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué especialista buscar? ¿Qué es lo que debe hacer? Digamos, si se lo detectaron en una institución donde no está el especialista, hay que, digamos, hay que pedir una remisión con un especialista médico, ya sea un gastroenterólogo o un cirujano gastrointestinal. La diferencia es que el gastroenterólogo generalmente, pues por lo menos va a poder darte un diagnóstico, va a poder empezar los estudios y te va a referir generalmente al grupo quirúrgico, porque digamos el cáncer gástrico sigue siendo una enfermedad que para poder curarse necesita operarse en algún momento. Se va a alternar con otras especialidades como oncología, para manejo con quimioterapia y pues eso, el tratamiento es variable, a veces antes, a veces después, pero siempre para curarse requiere cirujano. Entonces es importante tratar de llegar a un grupo que tenga las especialidades completas tanto de cirugía como de la parte médica para un tratamiento multidisciplinario como lo es en la mayoría de cánceres. Bueno, como lo es precisamente Clinaltech, que tiene absolutamente todos los especialistas y las especialidades necesarias para el tratamiento de todos los tipos de cáncer. Doctor, y esa cirugía para el tratamiento del cáncer que se llama gastrectomía,
¿Qué tan compleja es? Hablemos un poquito de eso porque precisamente estamos con uno de los cirujanos gastrointestinales que más gastrectomías ha hecho en el país y justamente estamos haciendo un estudio alrededor de eso porque tenemos una casuística bastante importante, entonces tiene toda la experiencia para hablarnos un poco de este tipo de cirugía y para darle una tranquilidad a los pacientes que en este momento nos estén escuchando y que tengan este diagnóstico y estén próximos a someterse a esta cirugía. Sí, sí, digamos la gastrectomía es una cirugía que nosotros llamamos de alta complejidad. Es una cirugía que implica retirar el estómago, ya sea en una porción, que generalmente es una porción del 60-70% cuando no la hacemos completa, o en su totalidad, retirar todos los ganglios de la zona, que la zona donde operamos es una zona bastante compleja porque al lado del estómago está el hígado, está el páncreas, está el colon, está el vaso, entonces son órganos que nos ponen en riesgo de lesionarse. Hay una gran cantidad de vasos sanguíneos y pues hay que retirar esos ganglios para garantizar la cirugía oncológica y hacer una reconstrucción que generalmente se hace con el intestino del paciente. Muchos pacientes, uno de sus miedos es que si me van a poner un tubo de plástico, que si me van a poner, porque como la reconstrucción de aorta todo es muy famosa, la gente compara todas las reconstrucciones con esa cirugía y realmente nosotros siempre reconstruimos es con lo mismo que tiene el paciente, que son sus intestinos. Esas cirugías se pueden hacer de manera abierta o de manera de mínima invasión, que es por la laparoscopia, y ahora está tomando mucha fuerza pues el uso del robot. De la robótica. Doctor, ¿y esta cirugía debe ser realizada lógicamente siempre por un cirujano gastrointestinal, no es así? Debe ser realizada por un cirujano especialista que tenga experiencia en el procedimiento. Ojalá, pues digamos, de mi parte sí, pues con un cirujano gastrointestinal formado o, por ejemplo, cirujano oncólogo también que también haya profundizado en esa área. Pero pues la realidad en nuestro país es que no hay esa gran disponibilidad de especialistas, entonces también hay cirujanos generales que tienen una gran experiencia en ese tipo de procedimientos, pero pues el ideal sí es tener ojalá una subespecialidad en el tema. Bueno, qué afortunado saber que contamos con el cirujano gastrointestinal en nuestra región. Bueno, doctor, y antes de pasar a la siguiente sección, ¿qué mensaje le daría a todos los oyentes en el mes de la lucha contra el cáncer gástrico para prevenir, para diagnosticar a tiempo y para tratar adecuadamente? Pues que el cáncer gástrico es una enfermedad grave, es un cáncer muy importante y tiene una alta mortalidad, pero es un cáncer que es prevenible y que es tratable y curable si lo diagnosticamos a tiempo y se trata en un equipo multidisciplinario. Es muy importante que si usted tiene muchos síntomas o tiene algún signo de alarma, los que dijimos, consulte a tiempo y no deje pasar las cosas, porque es mejor hacer las cosas con un cáncer temprano que ya cuando está muy avanzado. Ahora es tu momento. Llega la consulta con el experto. Un espacio para resolver dudas sobre tu salud con los especialistas. Bueno, y hemos llegado a la sección de ustedes, los oyentes. Por favor, llámenos o escriban sus preguntas a la línea 310-619-0556. Hay una llamada en línea. Muy buenos días, mi nombre es Jorge Iván Vargas, gracias por el espacio. Gracias, Jorge Iván, a usted por interesarse en nuestro programa. Cuéntenos cuál es su pregunta. Quisiera preguntarle al doctor, pues que es el experto en todo el tema de estómago, saber si hay algún otro tipo de examen que no sea la endoscopia, ya sea un examen de laboratorio o otro tipo de estudio para detectar si tengo cáncer de estómago. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, importante pregunta justamente para aquellas personas que le temen a la endoscopia. ¿Existe alguna otra manera de identificar el cáncer gástrico? No con el mismo rendimiento. Digamos, sí se ha tratado de estudiar laboratorios séricos, anticuerpos contra el Helicobacter, se ha tratado de mirar ciertas proteínas que puedan circular en el cuerpo, pero no permiten detectar o saber en qué momento de la enfermedad estamos. En Japón, cuando empezaron el tamizaje, que allá sí hacen tamizaje, el tamizaje se hacía con un examen de radiografía, que es tomar un medio de contraste, se llama una radiografía de vías digestivas,
y el radiólogo examinaba si había una irregularidad en la mucosa. Digamos, las imágenes son una opción, pero siempre si queremos hacer el diagnóstico, y además que la única forma adecuada de tomar tejido para un estudio histológico, para una confirmación histológica, pues es la endoscopia. Pero hay estudios como tomografías, resonancias, estas radiografías que definitivamente se necesita tener un radiólogo de esas épocas y de pronto japonés para detectar algo bien detectado, que podrían dar como una sospecha, pero siempre esa sospecha tendríamos que confirmarla con endoscopia. O sea, el paciente con cáncer gástrico o con sospecha de cáncer gástrico no se va a salvar, pues por decirlo así, no se va a salvar de la endoscopia realmente. Bueno, ahí tienes tu respuesta definitivamente. Si estás preocupado, hacerte tu endoscopia. Y hay otra llamada en línea. Hola, buenos días. Mi nombre es Lisette. Gracias por este espacio, doctora. Lisette, gracias a ti por comunicarte con nosotros. Cuéntanos cuál es tu inquietud. Doctor, quisiera aprovechar este espacio para realizarle una pregunta, ya que tengo una inquietud. Cuando voy al baño y vemos sangre en la materia fecal, o que es muy oscura o roja muchas veces, ¿quiere decir que tengo problemas en el estómago o que es cáncer? Me gustaría saber qué exámenes me puedo realizar para estar más tranquila y saber de pronto qué diagnóstico tengo sobre esto que me está sucediendo. Muchas gracias. Vale, entonces el sangrado digestivo nosotros lo dividimos en dos: el sangrado alto, o que sospechamos que es alto, y el sangrado bajo. Cuando sospechamos sangrado alto, estamos hablando de vómito con sangre, que pues no es lo que nos refiere el oyente. Pero hablemos de alto es qué, ¿de dónde hasta dónde? Alto es, porque es que el término anatómico de pronto confunde, pero alto es hasta una cosa que nosotros llamamos el ligamento de Treitz, que es la primera parte del intestino delgado, que es saliendo del estómago, más o menos unos 20 centímetros, hasta que comienza el resto del intestino delgado. Eso y de ahí es para alto. abajo es bajo. De ahí para abajo es bajo técnicamente, pero es una zona gris, que nosotros llamamos medio, y el bajo que hoy día llamamos bajo es el que se genera en el colon o en la región colorectal. Listo. El alto generalmente lleva o a vómito con sangre, o las deposiciones son ya oscuras, negras, porque la sangre transita por todo el intestino, se digiere y toma ese color negro. A veces cuando hay un sangrado muy fuerte de arriba, podemos hacer popó rojo o hacer popó con sangre roja, pero esos son sangrados tan severos que generalmente el paciente está en un departamento de urgencias, o es una cosa que lo hace consultar a urgencias. Entonces es muy raro que eso lo veamos en una persona que está en su casa. Si es un sangrado con la deposición, lo más probable es que tengamos que mirar la parte colorectal en ella. Es decir, que si es rojito, por lo general es bajo. Sí, si es rojo, escaso, con la deposición, entonces hay que mirar la parte anorrectal, mirar fisuras, mirar hemorroides, obviamente descartar cánceres del colon y el recto, pólipos, una serie de enfermedades que pueden ser ese tipo de sangrado. Entonces, en el caso de ella yo le diría, hágase una colonoscopia, si esa es normal, pues hágase una endoscopia alta también, y pues obviamente vaya a su médico y hay que mirar cómo continúa pues el estudio, porque esto es una cosa que generalmente es progresiva. Esto no es me hago un estudio y ya supe. Pues ojalá siempre el primer estudio te dé el diagnóstico, pero a veces hay que complementar con otros. Bueno, entonces ahí tienes tu respuesta: colonoscopia, endoscopia y asistir a tu médico para poder saber qué está pasando, pero lo que sí es claro es que no es normal. No es normal, el sangrado no es normal. A continuación exploraremos la vida y las pasiones de quienes cuidan de nosotros en Más allá de la bata blanca. Bueno, y ahorita hemos llegado a la sección que más nos gusta a todos, y es poder conocer un poquito más acerca de la vida, de las intimidades, de los gustos, los hobbies. ¿Qué confesiones nos quieres hacer en vivo aquí en los micrófonos de Bésame? No, pues no, yo soy, digamos, una persona, mis principales hobbies, por decirlo así, es obviamente estar con mi familia. Tengo una hija chiquita, adoro estar con ella, pasar tiempo con ellos.
con mi esposa, con mi hija. Verla crecer es algo muy especial. Y de toda la vida he sido muy lector. Me gustan mucho las novelas, pues como rama, como género de la literatura. No soy tan juicioso con el deporte, ojalá lo fuera más. Y pues como todos, a veces ver cine o escuchar música. Bueno, ya lo pudieron ver, es un hombre muy familiar, muy dedicado a su esposa, a su hija pequeña, una vida muy tranquila que nos ha dejado unas enseñanzas muy importantes en el día de hoy. Prepara tus sentidos porque está por llegar. Tips de belleza y equilibrio con la doctora Diana. Un espacio en donde exploramos la perfecta sincronía entre lo estético y lo saludable. Bueno, y en esta sección a mí me gusta muchísimo preguntarle esto a los médicos especialistas, sobre todo cuando lidian con enfermedades tan complejas como el cáncer gástrico, que es una enfermedad que en muchas ocasiones desafortunadamente es mortal. ¿Tú cómo haces para mantener la tranquilidad, para lidiar con el estrés de las cirugías complejas, de todo lo que tienes que lidiar todos los días? ¿Cómo haces para mantener esa paz y ese equilibrio? Sí, yo creo que es muy importante tener algo de tranquilidad mental. Entonces, digamos, si sales de una jornada larga, pues llega a tu casa, como hago yo cojo un buen libro, empiezo a leerlo, o me voy donde mi hija, hablo con ella, jugamos. eh, no sé, te puedes ver una película. Es muy importante tratar de comer sano, digamos, tratar de evitar, claro que a nosotros los médicos nos queda muy difícil, pero tratar de comer a la hora que es, tratar de no excederse en los paquetes, en las gaseosas, que es como lo que uno puede comer rápido entre cirugía y cirugía, pero tratar como de comer sano, y cuando tengan tiempo libre, pues trate de hacer una actividad física. Bueno, doctor, ¿y cómo hace un cirujano gastrointestinal para comer cuando le indica a los pacientes que debe comer en casa y todo el tiempo se la pasa entre cirugía y cirugía? ¿Usted lleva la comida al quirófano, cocina en su casa o cómo hace usted para prevenir el cáncer gástrico? Sí, digamos, la gran mayoría de las veces intento traer de mi casa el almuerzo, pues en la típica loncherita que uno lleva allá a las salas de cirugía. Obviamente a veces toca comer de donde esté, pero pues bueno, la clínica, por lo menos en la clínica uno sabe que hay unos protocolos porque es la cocina, es la misma donde van a estar donde se va a llevar la comida a los pacientes. Pero a veces es imposible no comer afuera, o sea, uno da recomendaciones, pero no te voy a decir que nunca he comido en McDonald's o que nunca he comido en un restaurante porque es imposible, la vida nos lleva a eso. Pero sí, al máximo trato de que sea en mi casa. En la medida de lo posible. Bueno, y así hemos llegado al final de otro episodio más de Hablemos Claro con la doctora Diana. Hemos hablado de una enfermedad que empieza en silencio, pero que no tiene que terminar con el silencio si la diagnosticamos precozmente. Es muy importante que escuchen esta entrevista, que la compartan con sus familiares, que no minimicen los síntomas que puedan estar presentando, acidez, llenura precoz, y que no le tengan miedo a la endoscopia. Es el mensaje que nos deja nuestro cirujano gastrointestinal, el doctor Diego Buitrago. La endoscopia es el mejor estudio que se puede hacer para diagnosticar precozmente el cáncer gástrico. Si quieren ver de nuevo esta entrevista o compartirla con sus familiares, amigos, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube, Spotify, en el podcast Hablemos Claro con la doctora Diana. Compártanle. Cada persona que pueda escuchar esta entrevista pueden ustedes realmente estar salvando una vida. Doctor, muchas gracias por su tiempo, por sus enseñanzas. Sabemos que usted es un hombre muy ocupado y vino hasta acá a compartir estos conocimientos y a darle a todos los tolimenses una enseñanza acerca de esta enfermedad en el mes de la lucha contra el cáncer gástrico. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación y sí, es un cáncer muy importante, es prevenible y esperemos haber aportado algo para que nuestra población se beneficie.
Bueno, soy Diana Giraldo, cirujana plástica oncóloga y los espero el próximo viernes a las 11 a.m. en Hablemos Claro con la doctora Diana y hablaremos de un tema muy importante que les va a gustar muchísimo, que es el deporte en los médicos. Es muy interesante porque justamente vamos a estar en la semana del fútbol médico. Se va a llevar a cabo acá en Ibagué la final del torneo de fútbol médico colombiano y vamos a estar entrevistando a un ortopedista especialista en rodilla que además es el presidente de la Liga Colombiana de Fútbol Médico y nos va a hablar de cómo practicar este deporte saludablemente sin lesionarse y cómo tener una vida saludable siendo médicos. ¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar.